Hola mis estimados hermanos y hermanas, gracias por elegirme una semana más. Soy Lolo y esta semana estudiaremos a Jonás y a Miqueas. Y el tema de esta semana es Él se deleita en la misericordia. Y el himno sugerido en esta grata ocasión es el himno 146. Tengo gozo en mi alma hoy, que brilla mucho más. Bueno, ya le conocéis este himno. Bueno, comencemos pues. Jonás estaba en un barco que se dirigía a Tarsis. No había nada malo en navegar hacia Tarsis, excepto que está lejos de Nínive, donde se suponía que Jonás debía ir para comunicar el mensaje de Dios. De modo que, cuando el barco afrontó una gran tempestad, Jonás supo que aquello se debía a su desobediencia. Ante la existencia de Jonás, sus compañeros de viaje lo echaron a las profundidades del mar a fin de detener la tormenta. Aquello parecía ser el final de Jonás y de su ministerio, pero el Señor no se había dado por vencido con Jonás, al igual que tampoco se había dado por vencido con el pueblo de Nínive, y así como tampoco se da por vencido con ninguno de nosotros. Como Miqueas enseñó, el Señor no se deleita en condenarnos, sino que se deleita en la misericordia. Si nosotros nos volvemos a Él, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él hollará nuestras inquietudes y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El libro de Jonás muestra, entre otras cosas, cuán misericordioso es el Señor cuando nos arrepentimos. Con frecuencia, al ver la misericordia del Señor, inspira sentimientos de amor y gratitud. Sin embargo, cuando Jehová tuvo misericordia del pueblo de Nínive, que era enemigo de Israel, aquello desagradó a Jonás y se enojó. El profeta Jonás fue un siervo de Dios diferente de los demás. Fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas, llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en la iniquidad. A diferencia de los demás, sin embargo, Jonás respondió intentando huir de su asignación. Si se hubiera negado por cobardía, aunque esta no es una excusa, se habría comprendido, pues la brutalidad con que los asirios trataban a sus enemigos era bien conocida. Pero el problema de Jonás no parece haber sido la cobardía, sino más bien el resentimiento contra el Señor por dar al odiado enemigo una oportunidad para arrepentirse. Para una persona que ha aprendido a tener amor cristiano hacia todos los hombres, la actitud de Jonás parece casi increíble. Pero para un israelita que había aprendido que él pertenecía al pueblo escogido y que los gentiles eran corruptos y por tanto no eran aceptables a Dios, la actitud de Jonás era más comprensible. Aunque nos sorprenda porque esperamos una actitud diferente de los profetas del Señor, la reacción de Jonás fue muy humana. Al leer la historia de Jonás, trataremos de comprender por qué reaccionó como lo hizo. Sidney B. Sperry, bien conocido erudito de temas bíblicos y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, respondió a la pregunta diciendo: poco sabemos de la vida de Jonás, pero ese poco que sabemos es más de lo que sabemos acerca de otros profetas a quienes nos hemos referido en otras ocasiones. En el primer versículo del libro y a continuación de su nombre se dice que era hijo de Amitai, pero el libro de Jonás no es el único del Antiguo Testamento en el que este se menciona. En 2 de Reyes 14:25 se nos dice que Jeroboam II, rey de Israel, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, lo cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. No hay lugar a dudas, entonces, sobre el hecho de que Jonás fue un personaje histórico y que participaba de actividades proféticas. El hogar del profeta Gat-Efer, de acuerdo con Josué 19:10-13, estaba en el territorio de la tribu de Zabulón. De acuerdo con la tradición monástica, era lo que hoy día se llama el Mesed, un pueblo árabe a unos 5 kilómetros al noroeste de Nazaret, donde se afirma que una de las muchas tumbas musulmanas es de Nebi Yunus, o sea, de Jonás. San Jerónico, aproximadamente en el año 400 a.C., también habla de
Heber, como situada a 2 millas romanas desde Seforir rumbo a Tiberias. Jonás significa paloma y el nombre de su padre significa verídico. Siendo que Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam, es posible que haya vivido aproximadamente cerca del año 788 a.C. Tanto Jonás como Jesucristo eran de la zona de Galilea. Queda comprobado por 2 de Reyes 14:25 y por 3 referencias del Nuevo Testamento que la historia de Jonás es verdadera y no una alegoría como algunos eruditos sostienen. La historia de Jonás fue mencionada por nuestro Señor en 2 ocasiones, cuando le pidieron una señal del cielo. En cada caso dio la señal del profeta Jonás, ya que el incidente en la vida de aquel profeta fue símbolo de la propia muerte y resurrección de Jesucristo. Se puede ver en Mateo 12:39 a 41, Mateo 16:4 y Lucas 11:29 y 30. Y muchos se preguntan seguro, ¿por qué huyó Jonás a Tarsis? Un llamamiento misional y directo del Señor, pero para el profeta no fue sorpresa porque quizás anteriormente había servido en muchas misiones en Israel. Su sorpresa radicaba no en el llamamiento mismo, sino en la clase del llamamiento, y la rebeldía surgió en su corazón. Era un llamamiento para ir a Nínive, la gran ciudad de Asiria, y predicar allí a sus habitantes paganos porque su iniquidad se había hecho evidente ante el Señor. Jonás se sintió dividido entre su lealtad a Dios y sus fuertes emociones. Estas eran muy intensas y al final determinaron su conducta. Por motivo de que no podía enfrentar aquel llamamiento misional, tomó la determinación de huir del país y alejarse de una responsabilidad que resultaba desagradable. No tenía la intención de abandonar el oficio profético, simplemente quería ausentarse sin permiso por un tiempo hasta que la situación desagradable se resolviera. No se conoce a ciencia cierta dónde estaba Tarsis, pero Adam Klein y otros suponen que es el lugar llamado Tartessos en España, cerca del estrecho de Gibraltar. Sea que fuera allí que Jonás huyó o hacia otro puerto del Mediterráneo, lo seguro es que Tarsis estaba en dirección opuesta a Nínive. Jope era un puerto importante de la costa de Israel en la época de Jonás, y desde allí salían las naves hacia distintos puntos del Mediterráneo. Jope es la actual Jaffa, al lado de la cual se levanta la moderna ciudad de Tel Aviv. Otra cuestión, o pregunta, ¿en qué consistía la práctica de echar suertes? Vamos a verlo. La práctica de echar suertes era una antigua costumbre que servía para llegar a una decisión en la ausencia de una manifestación directa de la voluntad del Señor. También fue empleada cuando se deseaba alcanzar una decisión imparcial. El carácter y la forma de los objetos utilizados en aquella época no son conocidos, y tampoco lo es el método mediante el cual la suerte era echada. Algunos eruditos sugieren que se trataba de piedras lisas o balas coloreadas o marcadas con símbolos. Los paganos echaban suertes porque ellos creían que las divinidades guiarían el resultado. En este caso parece que el Señor dirigió el resultado. Jonás 1, versículos del 11 al 16. Jonás sugirió su propio destino a los otros pasajeros de la nave. ¿En qué forma nos muestran estos versículos que aunque Jonás huía, no lo hacía por cobardía? Los hombres no aceptaron la oferta de Jonás sino hasta después de haber hecho todo esfuerzo por salvarse en otra manera o forma. El deseo de Jonás de hacer eso también muestra que comprendía que su conducta no complacía a Dios. El pasaje de Jonás, capítulo 1, versículos 14 al 16, testifica que los marineros arrojaron a Jonás al agua muy en contra de sus propios deseos, y solamente lo hicieron porque Jonás les mandaba hacerlo. En un intento de ser absueltos de toda ofensa ante cualquier Dios, los marineros ofrecieron una oración al Señor y rogaron que lo que hacían no les fuera tenido en cuenta suya. La historia de que Jonás fue tragado por un gran pez se ha ridiculizado y ha sido tema de controversia en el mundo. Los que hacen burla emplean este versículo como argumento para sostener que el libro de Jonás es solamente una parábola
y no un registro de hechos históricos. Hablando de los que operan así, el líder de Joseph Fielding Smith dijo: ¿vamos nosotros a rechazarla como una imposibilidad y decir que el Señor no pudo preparar un pez o ballena para tragar a Jonás? Ciertamente el Señor se sienta en los cielos y sonríe ante la sabiduría del mofador, y entonces, súbitamente, responde al desatino con una repetición de milagro en cuestión, y por la presentación de uno aún mayor. Creo, como creía el señor William J. Bryan en el relato de Jonás, la principal razón por la que creo no es porque esté relatado o contado en la Biblia, ni porque el incidente haya sido repetido hoy en día, sino por el hecho de que Jesucristo, nuestro Señor, lo creyó. Los judíos lo buscaban para que le diese una señal de su divinidad. Él les dio una, pero no la que ellos esperaban. Los mofadores de aquella época, a pesar de las obras poderosas del Señor, fueron incapaces de creer a causa del pecado. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El vocablo hebreo tanen y el griego katos, se emplean en el Nuevo Testamento para describir cualquier criatura marina de tamaño descomunal. Los tiburones son comunes en el Mediterráneo y tienen una garganta suficientemente grande como para tragar a un hombre. Es claro que la naturaleza milagrosa de este hecho radica en que Jonás haya sobrevivido en el tubo digestivo de un gran pez durante 3 días, así como también en el hecho de haber sido tragado entero. Jonás, en este caso de desesperación, finalmente se dirigió al Señor y su oración mostró un arrepentimiento sincero. El uso que hace del vocablo Seol, que en hebreo significa mundo de los espíritus y a veces traducido como tumba, es otra analogía con lo que aconteció con Cristo en su entierro. El lenguaje de la oración de Jonás y el lenguaje empleado por el Señor al hablarle a José Smith cuando éste estuvo encarcelado en Liberty son semejantes, ya que ambas citas se refieren a las puertas del infierno que se abren. También se puede comparar Jonás 2.9 con el lenguaje empleado en Alma 36.18. El voto de Jonás de pagar lo que había prometido fue su manera de expresar que cumpliría la misión que le fue encomendada, y así mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Nínive. Nínive era un centro comercial bien conocido en la época de Jonás. Tenía terrazas, arsenales, bodegas, bibliotecas y templos. Los muros eran tan amplios que 2 carrozas o carruajes, uno al lado de otro, podían andar arriba de ellos. Afuera de los muros había grandes suburbios, ciudades y pueblos. La circunferencia de la gran ciudad era de aproximadamente 100 kilómetros y se necesitaba 3 días para recorrerla. Jonás capítulo 3, versículos 5 a 9. ¿Qué se representa mediante el cilicio y la ceniza? Las palabras de Jonás parecen haber tenido un efecto inmediato y muy positivo sobre los habitantes de Nínive. No podemos hacer más que conjeturar en cuanto a la razón que llevó a un pueblo no israelita a creer en un profeta hebreo. Tal vez se vieron impelidos al arrepentimiento por la presencia de un extranjero que, aparentemente sin pensar en la seguridad personal, llegó desde tan lejos para exponer los pecados de un pueblo que no le era conocido. De cualquier modo, su misión tuvo el resultado esperado. Nínive se arrepintió en cilicio y cenizas. El líder de Bruce R. McConkie escribió lo siguiente: una tela rústica oscura hecha de pelos de camello y cabras y empleada antiguamente para hacer bolsas y alforjas era llamada cilicio. También se usaba para hacer las túnicas de los que estaban de duelo y así llegó a ser meramente profética, símbolo de pesar y del duelo. Era costumbre que los que estaban de duelo se vistieran de cilicio y esparcieran cenizas sobre su cabeza o bien se sentaran sobre las cenizas, mostrando así que su gozo había fenecido o había sido destruido. Génesis 37-34, Esther 4 del 1 al 3, Isaías 61-3 y Jeremías 6-26. El empleo de cilicio y cenizas también era considerado antiguamente como la señal de humildad y penitencia. Cuando la gente recurría al cilicio y a la ceniza para ayudarse a alcanzar la fuerza espiritual para comulgar con Dios, esta práctica también iba acompañada con el ayuno y la oración.
Daniel, por ejemplo, da esta explicación como prefacio al relato de una de sus alegres peticiones al trono de la gracia. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cericio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Daniel 9:3-4, Isaías 58:5 y Primera de Reyes 21, versículos 17 al 29. El cenizo y las cenizas, acompañados de oración y de un corazón contrito ante el Señor, llegaron a ser símbolo de arrepentimiento más sincero y humilde. Jonás capítulo 4, versículos 1 al 11. Jonás no estaba conforme. Aquí Jonás demostró un segundo problema, debilidad de carácter. Se enojó porque el pueblo se arrepintió, y Dios apartó su enojo. Entonces Jonás se sintió tan mal que deseó estar muerto. Aunque se había arrepentido, su deseo de escapar al llamado del Señor de ir a Nínive no había cambiado mucho en su actitud hacia los gentiles. El Señor enseñó en una forma que facilitaba su entendimiento que todas las cosas están en sus manos, la calabaza, el gusano y la vida misma. Los vientos del este son muy destructivos, pues provienen del desierto de Arabia. Después del viento caliente y seco, el sol hirió a Jonás haciendo mayor su incomodidad a punto de que anheló la muerte. Una vez que el Señor llevó a Jonás a este estado, pudo enseñarle en cuanto al valor de las almas que había en Nínive. Los miles que no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda eran los jóvenes, niños y las personas inocentes. Ciertamente el Señor sentía más piedad hacia ellas que lo que Jonás sentía hacia la calabaza. Se puede ver Alma 26, 27 y Alma 26, 37. Por medio de esta sencilla planta, el Señor le enseñó la forma en que Dios ama a todos sus hijos. Varios profetas fueron contemporáneos o casi contemporáneos de este. Joel, Amós y Oseas. Miqueas también vivió en la misma época que Jonás. Era otro profeta llamado por el Señor para advertir a Israel y a Judá. Como Nefi lo escribió, ninguno de la casa de Israel ha sido destruido, sin que se lo haya predicho los profetas. Segundo Nefi 25:9. El cumplimiento literal de esta declaración se demuestra en este periodo de la historia de Israel. En algunos aspectos los mensajes de estos profetas eran semejantes, tal como es de esperar, pero también tienen sus diferencias. Shiner Beper explicó, puesto que Miqueas era contemporáneo de Isaías, Oseas y Amós, los problemas que enfrentó eran también de ellos. El autor debe dirigirse especialmente al capítulo referente a Oseas para tener una descripción minuciosa de esos problemas. Miqueas no era un hombre de estado como Isaías, por lo tanto no estaba muy interesado en los pecados políticos de su nación. Este profeta era más parecido a Amós, en el sentido de que sus motivos de queja eran de carácter social. Estaba especialmente preocupado por los intentos de los nobles de obtener grandes parcelas de tierras, desplazando a los propietarios de parcelas menores. Los jueces corruptos ayudaban a sus codiciosos amigos a robar a los débiles, viudas y huérfanos, y en recurso de defensa eran privados sus bienes mediante la fuerza y a menudo eran vendidos como esclavos. La gente común era mantenida en esclavitud mediante pesados impuestos y los acreedores no tenían misericordia de sus víctimas. Miqueas tenía la nobleza por responsable de la terrible corrupción moral y social entre su pueblo. Comparaba a los nobles con los caníbales que comen la carne del pueblo y cortan los huesos en pedazos para la olla. No había fin a su codicia y rapacidad, y los fallos favorecían a quienes pagaban el soborno más alto. La corrupción social e individual y el orgullo son comunes en todas partes de nuestra época. Aunque estamos estudiando los escritos de un hombre que vivió hace más de 2500 años, se encontrará que su mensaje se amplía a nuestros días. En el anexo del libro de Miqueas se hace evidente que el ministerio del profeta ocurrió durante el reinado de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Su prédica, por lo tanto, fue entre los años 740 a 697 a.C., aproximadamente. Podemos asignar la fecha calculada del año 725 a.C. Esta fecha indica que Miqueas era contemporáneo del gran profeta Isaías y tal vez también de Oseas y Amós. Miqueas es igual a Micaías, como se ha llamado al profeta en algunas versiones, nombre que a la vez es una contracción de Micayahu, que significa quien es semejante a Jehová,
El profeta no debe confundirse con el anterior Micaías, hijo de Imla, Primera de Reyes 22:8, ni con otras 10 personas del mismo nombre que se mencionan en el Antiguo Testamento. El hecho de que Miqueas es llamado de Morasti en otras versiones indica que era oriundo de Moreset Gat, lo cual se menciona en el texto. El nombre del pueblo significa territorio propiedad de Gad y parece haberse encontrado en el Sefela, o sea, la región de los cerros debajo de Judea, a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Si hemos ubicado bien a Moreset, vemos que estaba en una posición tal que le permitía ser atalaya del extenso territorio circunvecino, y antiguamente esto le debe haber dado considerable importancia. Miqueas era, por lo tanto, hijo de cerros y valles, y no parece haber tenido especial cariño por las ciudades. Miqueas tenía firmes sentimientos en cuanto a las injusticias sociales de su época. Aquí habló de aquellos que piensan iniquidad y maquinan el mal, quizás refiriéndose a aquellos que en sus camas quedan despiertos maquinando las maldades que van a hacer. Luego, cuando llega el día, ponen en marcha los planes concebidos en la noche. Una acusación parece ser contra los hombres que ostentaban poder y que empleaban su posición para apoderarse de la tierra y propiedades de otros. Sperry escribió lo siguiente: Miqueas sentía vivamente las injusticias sociales que plagaban a Israel en su época. Siendo como era él, del campo, sin duda sentía sus males de forma más punzante que lo que habría sentido al haber sido de la ciudad. No pudo hacer otra cosa sino expresar su denuncia contra los acaparadores codiciosos de tierras que descendían sobre los distritos rurales para hacer sus deudores a los pobres que vivían allí. Aún hoy en día las comunidades agrícolas de nuestras naciones harían bien en aplicar las palabras de Miqueas a su situación y estar alerta para no dejar que su tierra pase a manos de los prestamistas. Miqueas no estaba tan preocupado en cuanto a la toma de los bienes raíces en sí. Lo que agobiaba su alma y lo hacía sentirse con justificada indignación era que hombres sin escrúpulos tenían la facultad de cometer el mal muy fácilmente y sujetar a otros hombres a su poder. La independencia personal se había perdido y la seguridad del hogar y la familia cayó en manos de unos pocos hombres caprichosos. Cuando hombres como Miqueas denunciaron estos males, aquellos de quienes hablaron respondieron: no profeticéis. Su respuesta hizo que Miqueas reanudara las acusaciones contra ellos. A aquellos piratas, hambrientos de dinero y de tierra, les dijo: de sobre el vestido quitasteis las capas, y a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. Sperry explicó lo siguiente: esa forma de predicar de parte de Miqueas no agradó a los corruptos hombres más poderosos, pues imaginaban que sus amenazas eran incompatibles con la bondad del Señor. Miqueas los interrumpió diciendo que Dios no es iracundo y que no se complace en el castigo, sino que es movido a la ira por los pecados de la nación y se ve obligado a castigar. Una vez que el profeta derriba las objeciones a su profecía, señalando las transgresiones del pueblo, repite la predicción de un castigo en la forma de un llamado a Israel para que saliera de la tierra, porque ésta no podía soportar su impureza y abominaciones. A esto Miqueas añadió que la gente solamente quiere oír predicciones de bien, que prefiere escuchar mentiras de los profetas falsos que van detrás del viento, es decir, de la nada, antes que ser impelidos por el Espíritu del Señor. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiera diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será profeta de este pueblo. Después de denunciar a los profetas falsos por decir al pueblo que todo estaba bien, Miqueas profetizó salvación. Esta profecía interesó a un pueblo que había sido azotado por causa de la inequidad y del cual había quedado solamente el resto de lo que antes era la poderosa casa de Israel. Miqueas predijo un crecimiento milagroso al congregarse el pueblo. Empleó la metáfora de la zona rica en rebaño, la de Bosra, para demostrar hasta qué punto el pueblo llegara a ser poderoso. Comparó su condición de pueblo esparcido
con una forma de cautiverio y anunció la venida de un Salvador y Redentor que derribaría los muros de la prisión y llevaría el pueblo a la tierra prometida. Miqueas, refiriéndose a la iniquidad que estaba ante él, habló a los príncipes de Jacob, o sea, a los gobernantes de aquel momento de la casa de Israel. Los acusó de aborrecer lo bueno y amar lo malo, y comparó a ellos, así como al empleo que hacían de los poderes administrativos, a un grupo de caníbales que comen la carne y rompen de los huesos de su propio pueblo. Una imagen vívida que quemaba al condenar la maldad del pueblo. Continuamente encontramos en el Antiguo Testamento a profetas verdaderos y falsos. Los verdaderos profetas hablan la palabra de Dios, los falsos hablan lo que resulta agradable, pero que a menudo no es verdadero y que es lo que a la gente le gusta oír. Sperry dice, parece que es la generación de Amós y de Miqueas los caudillos de Israel. Tirano sería un título mejor. Empleaban los servicios de profetas y videntes profesionales para ocultar sus malos hechos. La religión lamentablemente se presta fácilmente a los malos propósitos de los hipócritas, de manera que los líderes ricos e inescrupulosos de Israel encontraron fácil, por cierto precio, concretar a religionistas profesionales para que les ayudaran a ocultar sus hechos mediante la adulación y la falsedad. El profeta que se prestaba a estas maniobras dependía de sus clientes ricos y de eso vivía. Por lo tanto, no podía ser independiente de sus pensamientos y juicios. Era muy presionado para inclinarse hacia el lado de los ricos y, en consecuencia, cerraba los ojos a las verdaderas condiciones existentes entre el pueblo. Naturalmente no podía atacar los pecados de la época con los que sus clientes explotaban al pueblo común. Miqueas, un verdadero profeta de Dios, no habló palabras agradables a Israel cuando fue necesario denunciar el mal. Acusó a los gobernantes de estar juzgando por cohecho, a los sacerdotes de enseñar por precio y a los profetas por adivinar o profetizar por dinero. Por medio de los falsos profetas, los caudillos podían justificarse, aparentar apoyarse en el Señor y decir, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá el mal sobre nosotros? ¿Cuál, preguntó Miqueas, sería el resultado? Al ser predicada la mentira por boca de los profetas falsos, la verdadera profecía cesaría y vendría una gran apostasía. ¿En qué otra forma se puede describir esta condición deplorable mejor que comparándola con una noche oscura o un día sin luz? Cuando los hombres clamen a Dios, Él no responderá. En las palabras de Miqueas no hay respuesta de Dios. Miqueas capítulo 4 versículos 1 y 2. ¿Cuál es el significado especial de estos versículos tienen para los santos de los últimos días? El presidente Harold Belli comentó estos versículos de la forma siguiente. Con la venida de los pioneros para establecer la iglesia en la cumbre de los montes, nuestros primeros líderes declararon que ese era el comienzo del cumplimiento de la profecía de que Sion saldría la ley y la palabra de Jehová desde Jerusalén. A menudo me he preguntado qué significa esa expresión que de Sion saldrá la ley. Hace años fui con los hermanos de la primera presidencia del templo de Idaho Falls y escuché en aquella inspirada oración de ellos una definición del significado de la frase de Sion, saldrá la ley. Notad lo que dijeron. Te damos gracias por habernos revelado que aquellos que nos dieron nuestra forma constitucional de gobierno fueron sabios a tu vista y que tú los pusiste en la tierra con el propósito de dar a luz ese documento sagrado, tal como se revela en Doctrinas y Convenios, sección 101. Te rogamos que los reyes y gobernantes y los pueblos de todas las naciones bajo el cielo sean persuadidos de las bendiciones que goza el pueblo de esta tierra, en razón de su libertad bajo tu guía, y se sientan deseosos de adoptar sistemas similares de gobierno para así cumplir la antigua profecía de Isaías y Miqueas de que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La historia de la nación nos informa acerca de los esfuerzos de los hombres de Estado para adoptar estos principios básicos como la base de sólidas estructuras fundamentales. A menudo me he preguntado en cuanto al significado de las palabras del Señor a nuestros primeros líderes, de que no solamente guardarán sus mandamientos, sino también que ayudarán a sacar a luz obra conforme a los mandamientos de Él, con la promesa de que serán bendecidos si así lo hacían. Además, tenían que intentar sacar a luz a Sion y establecerla. Todo esto hizo destacar lo que el Señor dijo a la iglesia en nuestra revelación. Sus palabras fueron:
si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, debéis prepararos haciendo lo que os he mandado y requerido. Notaréis que no basta con ser buenos, todos deben estar dispuestos a sacar a luz su obra y a sacar a luz y establecer a Sion. Esto significa trabajar con toda nuestra fuerza, mente e intención si queremos obtener un lugar en el mundo celestial. Muchas personas dijeron estos profetas dirán, enseñaron vuestros caminos y andaremos en sus veredas. Miqueas empleó la figura del parto difícil, la angustia y el dolor a través del cual la mujer da la vida nueva al mundo, para ilustrar que Judá cargaría sobre sí el dolor de lo que finalmente se tomaría en vida nueva en el Señor. Dentro de poco sería arrancada de su ciudad para encontrarse cautiva en Babilonia. Esta profecía es sorprendente porque Asiria era la dueña del mundo en la época de Miqueas, y Babilonia solamente era una provincia de Asiria. Esta parte de la visión de Miqueas se proyectó unos 130 años en el futuro, pero el tiempo no tiene importancia para un profeta. Luego, mirando varios milenios hacia adelante, Miqueas vio el retorno de Israel con la fuerza de Dios, empleando los símbolos de cuernos como de hierro y cascos de bronce. Predijo que Israel pisotearía a sus enemigos tan fácilmente como el buey trilla el grano. Este pasaje tiene gran importancia para los santos últimos días porque Jesucristo lo mencionó cuando visitó a los nefitas. Después de hablar del recogimiento de Israel en los últimos días, nuestro Salvador citó la profecía de Miqueas para describir la clase de destrucción que esperaban a los gentiles en aquella época si no se arrepentían. Tercer Nefi 20, 17 a 21, que se puede comparar o ver. Miqueas capítulo 5 versículos del 1 al 4. Pero tú, Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta es una de las profecías mesiánicas mejor conocidas en el Antiguo Testamento. Es de hecho la que Mateo citó y se cumplió con el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Éfrata es sencillamente otro nombre que ayudaba a distinguir a Belén de Judá de otra Belén que había en el territorio asignado a la tribu de Zabulón. Véase Josué 19:15. La profecía fue cumplida naturalmente cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de Herodes. Mateo 2:1, Lucas 2:1 al 20. Es irónico que esta profecía fuera empleada por algunos de los judíos para intentar demostrar que Jesús no era el Mesías. Si sabía que había nacido en Belén y pensando que era de Nazaret, aquellos hombres citaron a Miqueas para mostrar que Jesucristo no podía ser el Mesías. Juan 7, del 40 al 43. Pregunta: ¿llegará Israel a ser poderosa? Todavía mirando hacia aquel lejano futuro, Miqueas profetizó de las grandes batallas finales mediante las que Israel, con Cristo como líder, triunfará sobre todos los enemigos. En este sentido, el Mesías llamado el Príncipe de Paz, Isaías 9:6, como el que asegura la paz para Israel en un sentido más amplio y perfecto que aquella que les brindó Salomón. Pero ¿de qué manera? Esto se explica más plenamente en lo siguiente. 1. Por defender a Israel contra los ataques del poder imperial. 2. Por elevarlo a un poder capaz de vencer a las naciones. Y 3. Por destruir todos los pertrechos de guerra y todo lo de naturaleza idólatra, y pidiendo así la posibilidad de guerra. Asur es el símbolo de las naciones del mundo mediante las que el pueblo del Señor es atacado, y en el tiempo del profeta este poder era el imperio que amenazaba a Israel. Contra ese enemigo Israel levantará 7, sí, hasta 8 príncipes que bajo el mando fundamental del Mesías, como subordinados de él, lo echarán atrás y lo harán volver a su tierra. 7 es el número que se menciona como el de las obras que proceden de Dios, de manera que 7 pastores, es decir, príncipes, serían suficientes, y este número es sobrepasado por el número 8, para expresar la idea de que podía haber más de lo que se requiere. Cuando Cristo visitó a los nefitas, citó esta profecía de Miqueas. Se puede comparar con Tercer Nefi 21, 12 al 21 y Miqueas 5, 8 al 15, para recalcar el poder que cubriría a Israel cuando el Señor lo recogiera de entre las naciones y mediante su pueblo purificará a los gentiles que escucharán su palabra. Los que no escucharan su palabra y se opusieran a su obra serían desechados y pisoteados. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8.
resumen de lo que el Señor requiere de sus hijos. Se suele resumir las leyes de Dios tal como Miqueas lo hizo en los versículos del 6 al 8 en 3 palabras: obedecer los mandamientos. En este versículo Miqueas dijo que el pecado es quebrantar la ley divina y que la ofrenda de sacrificio de sangre no tendría efecto para hacer remisión de pecados a menos que haya un cambio en el corazón del penitente. Cierto es que bajo la ley de Moisés el Señor requirió sacrificios y otros ritos, pero todo ello era para simbolizar los principios que debían llevar a su pueblo a cosas superiores y mejores. Sin embargo, la adoración en Israel se había convertido en un formalismo y la maldad del pueblo había hecho que sus ritos fueran inaceptables ante Dios. Miqueas expuso ante el pueblo los requisitos fundamentales de la religión verdadera en una respuesta que es una de las más nobles de todos los tiempos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en estas líneas Miqueas resumió la esencia de la enseñanza del profeta. Fueron expresados en el mismo espíritu de las palabras de Cristo cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué consistía la maldad de Israel ante el Señor? Una vez más el Señor dirigió su atención a los pecados mismos de Israel. Los hombres acaudalados y los que tenían dinero de Israel ocasionaban mucha violencia y hablaban mentiras. Y peor aún, los mandamientos de Onri se han guardado y toda obra de la casa de Acá. Adam Krant escribió: Onri, rey de Israel, padre de Acá, fue uno de los peores reyes que hubo en Israel, y Acá siguió los pasos de su padre. Los estatutos de sus reyes eran de la idolatría más grande. Jezabel, esposa del último mencionado e hija de Itobal, rey de Tiro, no tuvo parangón en la tierra. De ella parece que Shakespeare sacó la inspiración para crear el personaje de Lady Macbeth, una mujer mezcla de tigra y arpía, sin agregarle nada. Onri, Acaz y Jezabel fueron los modelos seguidos por los israelitas en los días de este profeta. Hay pocos capítulos en los escritos de los profetas o en la Biblia superiores a este en cuanto a valor e importancia genuino. La estructura es elegante e impresionante y es, en todo sentido, digna del Espíritu de Dios. El profeta Miqueas empleó 3 figuras para delinear el terrible estado de la maldad de Israel. 1. La figura de la viña que quedó sin frutos. 2. Una red con la que se trata de atrapar a un antagonista para matarlo. Y 3. La comparación del hombre malvado con un espino o un zarzal. Aquí el profeta señala la pequeña cantidad de hombres rectos que se podía encontrar en la tierra. Él parecía ser la única persona que seguía a Dios y se consideraba como una uva solitaria que escapó de la vendimia. Deseaba ver las primicias, el primer fruto maduro, una notable piedad, pero solo encontró falsa santidad. Cada cual arma red a su hermano. Esta parece ser una alusión a la antigua forma de lucha entre el retiarius y el secutor. El primero tenía una red e intentaba arrojarla sobre la cabeza de su antagonista para atraparlo y así poder matarlo con una espada corta. El otro paraba y esquivaba la red, y cuando el retiarius no conseguía lo que quería, se veía obligado a correr por el campo para ganar tiempo a fin de arreglar la red y poder arrojarla de nuevo. Mientras corría, el otro seguía tratando de matarlo antes de que pudiera estar en posición con su red. Por eso el segundo era llamado secuto, o sea, perseguidor, y el primero retiarius, un hombre de la red. El mejor de ellos es como un espino, son útiles en sí mismos y no pueden ser tocados sin herir a quien los toca. Aquí alude al zarzal que aún se ve mucho en Palestina. El Salvador parece haber tenido a Miqueas 7:6 en su pensamiento cuando dijo lo que aparece en Mateo 10, 35 y 36. Miqueas 7, versículos 7 al 20. ¿Qué fue lo que Miqueas vio y a qué se referían sus profecías? En estos versículos Miqueas profetizó acerca de la restauración final de Israel como pueblo y del día en que Israel aprenderá a mirar a Jehová, el Dios de su salvación. Aunque sus enemigos han prevalecido contra ellos por causa de su maldad, el Señor la sacará a luz.
Sus enemigos también la verán y se sentirán avergonzados. Los muros de sus ciudades serán reconstruidos y su pueblo será reunido de entre toda la tierra. Nuevamente habitarán en su propia tierra como en las épocas antiguas y temerán a Dios, pues Él estará entonces con su pueblo como está en épocas anteriores. Sperry consideró el pasaje de Miqueas 7, versículos 14-20 como una oración. Después de prometer la restauración de Israel, Miqueas ora por el cumplimiento de esa promesa. La oración se destaca por la elevación poética de su estilo y lo apropiado de su petición. Como muchas otras oraciones del Antiguo Testamento, es profética en su espíritu. Miqueas termina con una doxología. Se regocija en la perspectiva del futuro glorioso de Israel y prorrumpe en un arranque de alabanza y admiración sublime por los atributos divinos de bondad, amor, fidelidad y compasión que Dios manifestará cuando libere a la nación. Y bueno, mis estimados hermanos y hermanas, esta ha sido la lección de esta semana. Gracias por elegir Ven Sígueme con Lolo. Espero contar con todos vosotros la próxima semana. Hasta entonces, sed felices.